Buenas, amigos televidentes de Jóvenes Biólogos RD. Aquí estamos en otra entrega más y hoy vamos a hablar de biología marina otra vez. Vamos a hablar de la caleta y de biología marina en general, investigación. Tenemos aquí con nosotros dos estudiantes de biología de la UAS y nuestro colega Miguel Silva, al cual ya conocían de oída, seguro. Jorge. Un placer, profe, Jorge Díaz. ¿En qué nivel estás de la carrera? Bueno, estoy aproximadamente entre el sexto y séptimo semestre. Casi terminando. Muy bien. Entonces tenemos ahí a Javier. Placer. Bueno, yo me encuentro... Javier Matos, ¿verdad? Sí, así es. Yo me encuentro actualmente en el cuarto semestre de la carrera, a la mitad, y ahí vamos. Javier ha empezado con muy buen pie. Tenemos un ya de término y uno que está casi comenzando. Y es interesante la sinergia que se puede hacer entre los estudiantes de diferentes niveles. Eso es parte de lo que queremos mostrar en este programa. Y por último, pero no menos importante, nuestro colega Miguel Silva. Que no soy tan joven, pero sí biólogo. Pero está aquí como mentor, porque precisamente su especialidad más conocida es la de consultor de área en pesquerías, pero también es buzo, recertificado recientemente, y es una persona que me ha apoyado mucho en estos trabajos con mis estudiantes, porque es uno de los que yo llevo a dar mentoría en el área de biología marina, que ustedes saben no es mi especialidad. Entonces de eso se trata, de complementar y trabajar en equipo de manera que todas las iniciativas y todas las áreas puedan ser complementadas. Porque yo, aunque sea la profesora de ecología, no necesariamente soy especialista en peces, que es lo que hicieron estos muchachos en el trabajo de la caleta. Por eso Miguel podría hablar un poquito más de lo que has hecho en la cátedra de ecología conmigo. Bueno, en realidad han sido muchos temas, ¿no? Porque hemos tratado los aspectos climáticos, hemos tratado también aspectos relacionados con índices de biodiversidad y ese tipo de cosas que son importantes porque la diversidad, sobre todo en países como el nuestro, que la diversidad es tan alta que no podemos caracterizar los espacios de una forma muy clara a menos que utilicemos índices. Y a menos que utilicemos otras tantas herramientas disponibles. Claro. Pero las más asequibles, que estamos hablando a nivel de estudiante, entonces esa es una de las más accesibles en términos informáticos, por ejemplo. En términos informáticos, en términos de levantamiento de información, de la recolección en el campo y en términos de análisis. Y sin embargo siguen siendo tan poderosas que a todos los niveles luego se siguen utilizando. Exactamente. Y muchos de estos software, ¿verdad?, son de acceso público, son gratis. ¿En qué consistió el trabajo de ustedes en la caleta? Bueno, Javier y yo estuvimos yendo constantemente a la caleta y realizamos una serie de buceos a pulmón en distintas partes para tratar de comprender lo que sería la biodiversidad y la abundancia de las especies de peces en la caleta. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y tratamos de ahondar vamos a decir que una hipótesis que nosotros teníamos era, precisamente la variabilidad de las especies y del número de estos organismos, dependiendo de la zona de la caleta, si están más o menos cercanas a las partes que son frecuentadas o más impactadas por el ser humano. Claro, porque la caleta es un área muy grande y es un parque submarino, que recordemos es un área protegida, fue la primera área submarina protegida. Y entonces ha sido desde entonces de los
80, principios de los 80 creo Sí. que data esa protección, Sí. se ha convertido en un área emblemática. Y la inquietud de ustedes trabajar en La Caleta, ¿de dónde salió? ¿Por qué La Caleta? ¿Por qué no La Salina, el Derrumbado o qué sé yo? Bueno, sucede que La Caleta es un área que ha sido bien estudiada, pero en áreas donde se bucea. Entonces, Exacto, va a profundidad. exacto. Entonces nosotros nos especializamos en el área costera, donde no había trabajo precedente sobre ningún tipo de biodiversidad en ese sitio. Y nosotros lo que hicimos fue ir a un lugar que de por sí es muy impactado antropogénicamente. Que ha sido muy impactado. Exacto. ¿Por qué tipo de impacto? La Javier? pesca especialmente artesanal fue la Artesanal. que pudimos documentar más, pero existen otros tipos de pesca que son más difíciles de localizar en la misma área. Y si mal no recuerdo, ¿verdad? Había un tercer estudiante involucrado en esto, que Así era el es. que estaba trabajando con los pescadores en esa, precisamente, colectando información sobre la pesca, que era Daniel León. Daniel León, León, él mejor se- conocido como el varón, que no es de la generación de ustedes, pero volvió recientemente a completar sus estudios porque lo había suspendido asistir a la universidad porque uno cambia de vida a veces. Sí. Entonces él resulta que tienen que volver y coger las asignaturas que se le han añadido al pensum. Y una de esas es la Ecología 2, que no se daba cuando él estaba inscrito. Lo bueno de eso, de que Daniel estuviera en nuestro grupo, es que precisamente por, vamos a decir, esta pausa que él tuvo, él en su momento, y continúa, siendo una persona con bastante experticia en el trato con los pescadores de las zonas con las que trabaja, y gracias a él fue que pudimos recolectar esta data respecto a las especies que se pescaban principalmente en la orilla, y bueno, que otros tipos de artes de pesca se observaron en el Parque Nacional. Claro, porque no es una relación que se podría decir determinista, pero ayuda a saber lo que se está pescando y se nota, yo creo, en el trabajo de ustedes, el impacto que ese tipo de pesca está teniendo en La Caleta. Ujú. Claro que sí. Incluso una de las cosas más interesantes que pudimos documentar, la pesca que hacen los pescadores en la zona costera no es exactamente una pesca comercial, ya que, Es de bueno, subsistencia. exacto. No sabemos si, ya que no tenemos precedente de cómo era ese arrecife de coral exactamente en el pasado, si en el pasado existió una Una comercial. Pero lo que sí sabemos es que ellos utilizan diferentes tipos de técnicas de pesca, artes de pesca, para atrapar especies que son más pelágicas, que no se encuentran tanto en el arrecife, ya que las especies del arrecife son por lo general bastante pequeñas para su propio consumo incluso. Miguel, yo sé que quiere hablar de la pesca, desde que empezamos a hablar de No, y pesca. también un poco de La Caleta, porque, En La Caleta también. porque originalmente La Caleta era una villa de pescadores. Sí, Históricamente hablando, luego se entendió la importancia que tiene como área protegida y fue por eso declarada como tal. Pero siempre ha sido una villa de pescadores. La comunidad ya no es una simple villa, La Caleta es todo casi un distrito se ha municipal, si no me urbanizado. equivoco. Y esto, pero cuando tú ¿puedo preguntarle algo a los chicos? Sí. Cuando ustedes hablan de pesca de poca profundidad hecha con buceo a pulmón, más o menos, ¿de qué profundidad estamos hablando? Bueno, la pesca a pulmón nosotros no pudimos documentarla per se, pero lo que los pescadores nos dijeron de pesca a pulmón era alrededor de 7 a 10 metros y no era necesariamente en la área costera, sino que ellos entraban más dentro del parque. Las técnicas que nosotros sí pudimos documentar ¿Hasta qué profundidad fue la máxima profundidad del La estudio de profundidad ustedes? mayor registrada en el trabajo fue aproximadamente de 7.8 metros. Es, vamos a decir, relativamente profundo, pero también bastante somero para lo que es un área de pesca, por decirlo Exacto. así. Y de estas especies que también nos comentaron, bueno saber de que... ¿Qué de las especie encontraron? Bueno, de las especies
que encontramos bastantes tipos de Una peces. diversidad alta. Sí, una diversidad, el trabajo completo presenta una diversidad de 15 familias, Claro. más de 31 especies, entre las cuales hay especies de interés comercial y de interés ecológico, tanto, vamos a decir, bueno como malo. En el sentido de lo malo podemos resaltar la presencia del pez león, Exacto. a pesar de que tuvimos un solo reporte. En el trabajo se sabe que, bueno, a medida que han ido avanzando los años, el pez león se ha vuelto una plaga en todo el No, Caribe. y que el hecho de que aparezca uno no quiere decir que ese solo Ese es el que individuo se vio está. nada más. Los demás se tienden a esconder en Claro. las cavidades. Pero lo bueno es que parte de esta pesca a pulmón, de la que pudimos documentar, el pez león es uno de los productos que se sacan de la pesca. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál fue el área total, Javier, que ustedes abarcaron en sus transectos? Nosotros abarcamos desde el peaje, ahí fue donde colocamos el primer transecto. Utilizamos 5 puntos, cada punto tenía 2 transectos de 30 metros cada uno. Bastante. Así es. Y teníamos uno ahí, uno frente al cementerio, uno frente a la playita y 2 frente al aeropuerto. En total abarcamos un área de 900 kilómetros cuadrados aproximadamente, 900 metros cuadrados. Metro, Exacto. casi un kilómetro. Sí. Bastante bien porque, como siempre decimos en estos programas, el trabajo en el agua es mucho más difícil que en tierra. definitivamente. Si los botánicos y los zoólogos pasamos trabajo atrás de los animalitos y las maticas, en agua y en el agua salada es sobre todo mucho más difícil, créanmelo. Así que yo creo que ustedes hicieron para hacer 2 solamente en el agua y Daniel fuera entrevistando y colectando información de la pesca artesanal de los pescadores, fue, yo creo, unos resultados bastante buenos. Y la recomendación fue de que trataran de seguir haciendo par de censos más, no ni siquiera mucho, porque es bastante la información colectada, Sí. Así es. que le da para un artículo. O seguir monitoreando las condiciones del arrecife periódicamente alrededor Claro, de cada 6 que meses. debería ser un proyecto, porque Así la es. caleta es un área importante. Ujú. Y ya creo que Reef Check trabajó ahí, y uno de los resultados de ustedes es que algunas de las personas que ustedes pudieron entrevistar decían que era mejor que siguieran con el modelo anterior de control sobre la pesca, ¿no? Sí, Que se había intensificado. Sí, ellos, lo que algunos pescadores incluso nos dejaron saber es que cuando Reef Check estaba más dentro de la cooperativa, en el comanejo del área protegida, ellos veían cómo se movía más el dinero por el ecoturismo, por el buceo recreativo, y que como cuando ellos se separaron, se alejaron un poco, distanciaron un poco de la cooperativa, todo más o menos se vino abajo, porque no tienen una buena administración las personas que están dentro de la cooperativa. Ya, se necesita fortalecer institucionalmente la cooperativa. Exacto. Y darle capacitación en el área de propaganda, relaciones públicas, para que Capacitación. puedan atraer de nuevo más público interesado en el buceo. Sí, sí. Capacitación es una excelente recomendación, dado que la cooperativa está actualmente conformada por pescadores y vendedores. Los pescadores y estos vendedores conocen el área, vamos a decir, muchísimo, desde hace mucho tiempo. Hay gente que pesca allí por más de Claro. 20 años, Sí, y pero es la falta de capacitación en esta área la que De evidentemente, mercadear. que si no conocen mucho sobre este tipo de actividad y no saben venderla, pues evidentemente no se va a dar. Y ese es un tipo de turismo bastante sustentable, con un impacto relativamente bajo, que puede ayudar bastante en el desarrollo de infraestructura de la caleta y también en su protección. Claro. Yo sé que Miguel tiene mucha experiencia ahora trabajando con cooperativas de pescadores, desde ProPescar Sur hasta el proyecto que está involucrado ahora con TNC. Bueno, sí, el detalle y toda la experiencia que hemos tenido con esto es que 2 cosas. Uno, el perfil educativo del pescador es muy bajo. El perfil es educacional. Educacional, sí. Y por otro lado, el perfil cultural. El pescador es una persona que
inmediatista en este sentido. Es decir, A corto plazo, ven es la vida del cortoplacista, trabaja solamente para la comida del día y se acabó. Muchos de ellos no tienen equipos, muchos de ellos son dependientes en términos de equipos, me refiero a botes, motores de otras personas. De las pescaderías. De las pescaderías principalmente, sí, que son las que manejan y determinan muchos de los patrones de pesca de nuestro país. Sí, porque son los que tienen las herramientas entonces, y los para medios eso. de producción. Además, los costos, ¿no? La pesca es una actividad que se realiza, pudiéramos decirla en pocas palabras, en dólares. ¿Por qué? Porque las embarcaciones son de fibra de vidrio que no se fabrica aquí, se importa el material. Los motores fuera borda también son importados, los combustibles son importados, las artes de pesca, los materiales de las artes de pesca son importadas. Lo único que es en pesos es el pescador. Sí. Entonces, esto crea una situación bastante incómoda, porque el pescador tiene que, y en esto no estoy de acuerdo en que exista ya más la pesca de subsistencia. Toda la pesca que se hace en nuestro país, de pequeña, de gran escala, es comercial, de distinto nivel de comercial, pero el porque algo se vende. Sí, el pescador compra para vender. O sea, pesca para vender. Pesca para vender, captura para la venta. Lo que queda, que no es aceptado en la venta, entonces él puede o consumirlo o buscarle otro mercado, un mercado más informal, más cercano, entre los vecinos de la comunidad y cosas por el estilo. Ese es el comportamiento. Nunca es tampoco una actividad única. Es lo que se llama una actividad económica secundaria. Son otra cosa y además pescadores. Exacto. Eso lo he visto en Sánchez porque como yo doy clase en agua, a menudo hay algunos estudiantes que hacen trabajo y que además, por ejemplo, Sánchez es un sitio donde hay, en los censos que han hecho mis estudiantes, muchos, es un sitio donde hay una comunidad bastante grande, pero es un sitio donde hay estudiantes universitarios que además son pescadores. Porque están estudiando una carrera en la universidad, pero también son pescadores, sus padres han sido pescadores y también hay un elemento muy tradicional, yo creo en eso. Entonces, desde ese punto de vista, que ya sabemos aquí, la pesquería, ¿cómo ustedes ven sus resultados en cuanto a la estructura de la comunidad de peces? Bueno, definitivamente la pesca ha tenido algo La pesca ha tenido un impacto que es bastante apreciable en las especies de peces que se observan. Exacto. Y en la talla de los peces que se observan. A pesar de que el estudio como tal no consideró las tallas, los peces que se observaron no eran peces de gran tamaño. Talla, que debía ser algo normal, ¿no? Siendo un arrecife caribeño y un estado archipelágico como lo somos, deberíamos tener una gran abundancia de peces, entre los cuales hay peces comerciales que pueden tener un gran tamaño, especies de loros como el guacamaya o los meros, pero esos no se reportaron en la zona. Creo que solo reportamos una especie o dos especies de loro. 2 especies. Que esa fue una de las preguntas que le hicieron en el simposio, cuando hicieron la presentación, porque algo común es que haya loros en los arrecifes, y resulta que no. Entonces ese es, como tú dices, un síntoma de que ha habido un impacto. Exactamente, y de los loros incluso solo se encontraron en una baja abundancia, solo fueron un individuo de cada especie. Entonces, una diversidad poca de este tipo de peces y también una abundancia bastante baja. Y a pesar de eso, a pesar de todo el impacto que se ha tenido o que la pesca ha tenido en el parque, nuestros resultados concluyen que a pesar de eso, la biodiversidad de la zona, la riqueza de especies es elevada. Analizándolo con lo que sería el índice de Shannon, sí. El valor que da, el valor fue 2.42 para toda el área. Para toda el área. Y el índice, nos indica, dependiendo de los autores, que un valor cercano o mayor a 2.5 es un lugar de biodiversidad alta,
de 2.5 a 1.5 es de biodiversidad moderada, el cual la gran mayoría de los transectos individualmente dio de ese modo, y menor a 1.5 que es más importante baja. que un valor total. Cuando todos los transectos se mantienen más o menos dentro de ese valor, entonces quiere decir que hay además estabilidad en el área, lo cual quiere decir que a pesar de los impactos que se dan en la zona y que siguen teniendo, pues las especies son bastante resilientes. Esa sería la interpretación. Pero habría, como tú dijiste ahorita, Javier, que seguir haciendo monitoreos para ver que eso se mantiene y que el área todavía puede ser, todavía se puede mejorar esa composición de especies y que se pueda restablecer. ¿Cómo se hace eso? Como dicen ellos, que se haga más ecoturismo, que le mejoren los ingresos con actividades que no sean de pesca directa y que solamente se haga pesca cuando haya que hacerla, que sea de verdad para comer o de subsistencia, no para vender. Y hay algo muy interesante también que logramos apreciar y que está en nuestros resultados, es que la biodiversidad y la abundancia de especies de peces va directamente relacionada a la cantidad de rocas y corales que se encuentran en los puntos arrecifales donde hicimos los muestreos. muestreos. Una de las variables que midieron fue sustrato. Sí. Los transectos tenían diferentes sustratos. Exacto. Entonces tenían sustrato arenoso, rocoso Y rocoso coralino. y rocoso coralino. Entonces, dentro de las áreas donde habían los sustratos rocoso coralino, era donde se encontraba la mayor abundancia de peces, pero también logramos apreciar el impacto de la pesca costera, porque muchos de los pescadores cuando están pescando se les rompe el nylon, y muchos de los nylon que se rompen es gracias a los corales. Sí, y hay estos unas nylon fotos por asfixian ahí, a los corales y luego este terreno es cubierto por algas, lo que impide que nuevos corales vuelvan y crezcan en ese sitio. Entonces eso provoca que los peces tengan una menor cantidad de escondites y agujeros, que es lo que buscan los reclutas para establecerse en el arrecife. Los reclutas son los peces jóvenes. Exacto. No vaya a pensar, los amigos televidentes, que estamos hablando de Un ejército. de ejército, de la policía. Sí. Realmente, Miguel. sí, partiendo de los reclutas está este tema. Los reclutas son aquellos organismos que entran a la fase reproductiva. Exacto. Se reclutan a la población reproductiva, que también en muchos casos es la población pescable. De hecho, la talla que se pide en algunos casos es que estos animales hayan podido reproducirse para que la pesca entonces sea sustentable. Jorge y Javier presentaron un trabajo de la Caleta en el simposio de biodiversidad urbana, la Caleta como un área suburbana, como explicamos en los programas anteriores, no solamente áreas, parques urbanos, sino áreas también en conflicto, que es lo que hay precisamente en la Caleta, un conflicto de la biodiversidad por un uso de pesquería en un área que es un parque nacional, un área protegida submarino, no que esté en conflicto, pero que ahora entendemos que está poco controlado, que debería haber más involucramiento de las autoridades del área para que la Caleta siga siendo un área de esparcimiento y fuente de riqueza incluso para los mismos pescadores. Y un área, como veníamos hablando antes de la pausa, ¿no?, de reclutamiento de especies, que luego tendrán importancia comercial o ecológica, como los loros, que tienen ambas. No, esa es la importancia de las vedas. Exacto. Las vedas va en onda con lo que decía Miguel, que El ciclo de vida. la veda se trata de colocar para limitar el tiempo en que los organismos que se ponen en la veda tienen este periodo reproductivo, son capaces de dejar una descendencia y dependiendo de la especie, claro, pero algunas especies comerciales son de tiempos de vida cortos, de tiempos generacionales cortos. No solo se reproducen relativamente rápido, sino que también su expectativa de vida no es tan elevada. Por ejemplo, digamos que hay animales que algún pez, alguna especie de pez que tú lo quieras dejar
10 años. O probablemente 10 años ya ese pez no va a estar porque su ciclo de vida va a haber concluido. Claro, no es como un árbol, que 10 años sí, para un árbol es poco. Poquísimo. Para un árbol, por ejemplo, comercial como el pino, de aquí 20 años sería lo mínimo, y es poco todavía. ¿Cuáles son las especies comerciales que podemos encontrar en la caleta, además del loro? Bueno, de las especies comerciales que pueden encontrarse, que además de ser comerciales, también tienen algún tipo de veda o de protección, están los peces loro, están lo que es el lambí, El lambí, muy están las importante. langostas, están también los erizos negros, las diademas. Ujú. Estos son 4 organismos que podemos poner como ejemplo en lo que respecta a organismos que deben ser protegidos y organismos que tienen sus vedas estipuladas. De hecho, creo que el 31 de octubre termina la veda del lambí. Sí, del lambí. Sí. Entonces, mientras este periodo de veda está vigente, no se debe consumir, no se debe capturar, no se debe comercializar estos Esa es la organismos palabra, precisamente comercializar. para darle tiempo que se reproduzcan y dejen descendencia para que esta descendencia luego pueda ser Mantener reclutada las y poblaciones. mantener la población. Ese es el detalle. Y si me permites, Ángela, es más crítico en algunas especies más que en otras. Por ejemplo, Sí, claro, porque depende del ciclo de vida claro. y del tamaño de las poblaciones. claro, de el cada lambí, por especie. ejemplo, tarda 5 años en hacerse adulto. El pez loro Bastante. tarda bastante menos. Sí, Pero el pez loro tiene la función de que al ser herbívoro controla la presencia de algas en el coral, en las formaciones coralinas, y por lo tanto el coral puede servir de alojamiento a otras especies. a otras especies. Porque el coral sirve es un hábitat, es un Es un ecosistema. hábitat, es un ecosistema, de hecho es el ecosistema que produce más Mayor materia viva diversidad. y materia Y viva biomasa en el planeta. en el mar, sí. En el planeta. En el planeta, En ok. el planeta. Le sigue el manglar, pero bueno, eso es otra Y historia. luego los bosques tropicales. Exactamente. Y esto de precisamente, como ellos han dicho, las vedas tienen este propósito, tratar de proteger las especies en sus periodos reproductivos. Y esto varía según los grupos Sí. de especies. Recordamos el programa número 2 con Jané y Aristóteles, donde el trabajo de Aristóteles sirvió para cambiar la fecha de la veda. Ok. De los Lucides cangrejos, cordatus. de Lucides cordatus, el cangrejo de manglar. Y lo importante que son entonces estos trabajos que ustedes hacen, que comienzan haciendo en una asignatura, que a lo mejor no sean suficientes para una publicación, pero sí dan una pista, una tendencia, muestran la tendencia. Entonces eso puede servir para formular nuevas hipótesis, para redireccionar esos trabajos que sirvan como base para hacer monitoreos, como bien dice Javier y Jorge, que debería continuarse ese tipo de muestreos para tener datos más específicos de los peces, de la población de peces en la caleta, y poder entonces decir por qué el loro salió en uno solo de los transectos y por qué no salió en otro. Pues para poder contestar esa pregunta habría que seguir investigando, y a eso es que nos queremos abocar aquí. ¿Qué sería el próximo paso? Si quisiéramos hacer una publicación de ese trabajo, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer? Bueno, de los primeros pasos a hacer debería ser definitivamente hacer los transectos más profundos con equipo de buceo, porque Claro, para documentar mejor exacto. La zonación en profundidad del Exacto. propio arrecife. Y tener también el menor impacto posible en la etología, el comportamiento de los peces mientras uno va haciendo Exacto. el estudio, mientras uno va contabilizando las especies. Y también tomar más datos del agua. Por ejemplo, hacer los parámetros físico-químicos. Exacto. Sí. La salinidad, la temperatura in situ, Claro. etcétera, para así tener una idea de cómo va también el agua influenciando ¿Cómo va variando la vida de los peces. las características de la columna de agua?
También, en el hábitat. también, profe, en uno de lo que usted dice, la biología es una ciencia bastante integral. Entonces, el trabajo lo hicimos en un principio Javier y yo, con la colaboración de Daniel en la parte de la pesca. A pesar de que fue un trabajo que se le dedicó bastante tiempo y bueno, siendo nuestro interés la biología marina, también la pasión ayudó bastante. Sin Claro. embargo, dos personas, es limitante lo que solo dos personas pueden hacer. Y en esta onda de la integralidad de la biología, mientras más personas aporten y Claro. de incluso de distintas ramas, se puede tener un mayor conocimiento de toda esta área y de todo el espectro de todo este tipo de estudio. A su Sí. vez, para que este trabajo, vamos a decir, tenga acceso a la mayor cantidad de público posible, y eso también ayudaría creando conciencia de la importancia del área, pues publicarlo sería eventualmente uno de los pasos también. Claro. Y hay distintas revistas, vamos a decir, a nivel nacional, que tienen bastante prestigio y tienen su enfoque Claro, en el cual está pudiésemos Novitates, enfocarnos. Y la de Novitates, INTEC también. la de INTEC, está bueno, la Moscosoa también, que ese es ya del botánico, Moscosoa pero se especializa más en asuntos de flora y así Exacto. Novitates se especializa más en asuntos de fauna. La de INTEC está más o menos ahí entre dos, un poco más general el título, ¿no? Ambiente y clima, ciencia, ambiente y clima, o sea que prácticamente cabría de todo ahí. ok. Pero ya veremos que también se irá especializando seguro, porque habrá seguro mucha demanda, espero. Pero, ¿qué podríamos hacer desde el punto de vista de la conservación? Además de educar, que ya estuvimos hablando de eso, ¿qué organizaciones, además de RISTEX y BIMA y ese grupo de organizaciones, a quién dirían ustedes que debemos ir a tocar la puerta primero para que haga algo y la caleta no se siga deteriorando? Miguel, ¿qué tú crees? Bueno, Medio ambiente. la institución lógica es el Ministerio de Medio El Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente, Eso, por un costero lado. marinos. El Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos de manera particular. Pero por otro lado, por la actividad pesquera está el Consejo Dominicano También. para la Pesca y la acuicultura, que es el Codopesca. Y esto es el detalle. El trabajo que están haciendo estos muchachos, que han hecho ellos y que espero que sigan haciendo muchos otros, nos va a suplir, digo, no solamente a la comunidad científica, sino a las autoridades también, como ya se ha demostrado, de conocimiento. Eso queremos, generar información que sirva, aunque sea, para toma de decisiones momentáneas o temporales para educar. Y educadas, claro, sí. educadas, por ejemplo. Por eso estamos aquí, ¿eh? Sí, y que en el porque programa. hay algo importante, y es que, por ejemplo, se establecen vedas. Las vedas se establecen sobre la base del mejor criterio. Exacto. No necesariamente en base a la evidencia, sino sobre la mejor opinión, el mejor conocimiento básicamente de otros lugares. Y ustedes ven, con el ejemplo que tú mencionaste hace un rato, que qué tan fácil fue darse cuenta de algo, por lo menos a nivel oficial, de algo que los mismos pescadores ya venían diciendo, en el caso de Montecristi y la pesca del cangrejo. Que la veda estaba mal puesta. Ellos decían que la veda estaba mal puesta, pero cómo ponerla bien fue el estudio de Daniel el que lo determinó. No, de Aristóteles. De Aristóteles. Daniel tiene más experiencia allá en el sur, Sí, en es cierto. Parque Jaragua. Es cierto. Por mucho tiempo, por cierto. Y esa actitud que tú dijo, Jorge, le permitió trabajar con los pescadores de la caleta y Exacto. descubrieron ahí, ¿verdad?, un reporte de un nuevo arte de pesca. Así es. Que fue la chichigua. Así es. Nosotros logramos documentar durante los meses de invierno, noviembre, diciembre, enero. Que hay mucho viento. Sí, la pesca con cometa, para ellos atrapar especies pelágicas. Que están más allá de la profundidad de la zona costera. Especies que ellos no pueden alcanzar con lanzar un simple anzuelo al mar. Y que también influye la velocidad en la que se mueve el anzuelo en el agua gracias a la cometa, porque las especies que ellos buscan son los llamados agujones,
que se encuentran en esa zona durante esa época del año, según nos comentan los pescadores, y que esa es la manera que ellos tienen de atrapar una especie de mayor tamaño que ellos no pueden agarrar en la área costera per se. Claro. Y es también, en este caso, una especie comercial. Así es. ¿Y nos puedes dar un poco de detalles sobre esa nueva arte? Bueno, ellos lo que hacían, ellos colocaban un anzuelo. En ocasiones ellos colocaban incluso un pez vivo en Y el le anzuelo. ponen y lo enganchan a la chichigua. Así es. Luego ellos lanzan la chichigua que vuela con la brisa y entonces el pez en el agua atrae al agujón que por lo general se encuentran en el área superficial. Esto cuando lo capturan, entonces comienzan a jalar la chichigua para llevarla hacia la costa. Y ya viene Pero ellos lo ahí. hacen desde tierra, entonces. Claro. Desde tierra, exacto, del área costera. Desde tierra. Nosotros tenemos incluso videos y fotografías de pescadores. Vamos a ver utilizando si esa área de esa arte de podemos pesca. poner Eso es una, fantástico. si tienen la suficiente peso la imagen para poderla pasar. Que a veces no ponemos más imágenes porque no tienen la suficiente resolución. Porque ustedes hicieron eso a mano pelada, ustedes fueron con su celular, creo que no tienen cámara subacuática, submarina, ¿no? Porque son muy caras. Lo logramos conseguir. Pero yo creo que ustedes hicieron magia con su celular, su chapaleta y su snorkel. Y claro está, su mejor herramienta es su cerebro. Nosotros logramos en los últimos puntos conseguir una cámara códega prestada y logramos tomar Pudieron tomar unas mejores fotos. Sí, logramos tomar fotos y videos de Esa la cómo es el pasaremos. arrecife de coral donde nosotros estábamos llevando a cabo los trabajos y más o menos visualmente qué especies se pueden ver en las áreas de los arrecifes de coral y tenemos esa información audiovisual. Ujú. ¿Y qué me dice? Bueno, ¿A en qué ver- institución vamos a ir a tocar, además de Medio Ambiente y Codopesca? Bueno, ¿Tú crees que sea posible renovar la actividad con Reef Check, por ejemplo? hay varias organizaciones no gubernamentales que están a lo largo de todo el país y bueno, generalmente cada quien vamos a decir, se distribuye el territorio bajo el que trabaja. Sin embargo, por el bien del manejo óptimo del Parque Nacional, vamos a decir, reacuerdo entre alguna organización que dedique tiempo a la gerencia del parque, me parece que sería algo Sí. beneficioso para ellos. ¿Y qué Puede tal, ser, tal vez, Anamar también? Anamar que también, es que es la la Autoridad autoridad- Nacional de Asuntos Marítimos. Ujú, con Omar Shamir. Ese programa lo tenemos pendiente. Pero también existe la RAD, la Red Arrecifal Red Dominicana, Sí. que es una iniciativa del sector privado. Hay muchas organizaciones aquí involucradas. Y la RAD es una organización incipiente, no tiene mucho tiempo de creada, pero tiene gente con muy buena intención. Ojalá se quisieran interesar en la caleta. Ya Solo hay saben, que- ustedes solo hay tienen que que tocar la preguntarles. puerta de la RAD. Porque está visto, ¿no?, que las estrategias y las asociaciones más exitosas de conservación son las que involucran al Estado y al sector privado. Las áreas que en mejor condición están en el país son el Parque Jaragua, la Reserva Científica de Bano Verde y en parte los trabajos con Samaná también, del CEPSE. Son organizaciones todas que tienen un componente privado y en las cuales el gobierno está involucrado con el pago de los sueldos, pero hay una organización no gubernamental como el Grupo Jaragua y la Fundación Progreso y el CEPSE en Samaná, que han logrado mejores resultados. Y yo creo que está a la vista. El Grupo Jaragua aquí se sabe que es una institución y que trabaja por demás de manera consorciada con el Estado hace mucho tiempo, lo mismo para la Fundación Progreso. Entonces, ya no podemos hablar. Si queremos hablar de conservación, de la biodiversidad, tenemos que involucrar a todo el mundo. Y por eso están Efectivamente. ustedes aquí de diferentes generaciones, del principio de la carrera, de casi el final, y de gente que ya es biólogo y que tiene mucha experiencia también en asuntos de pesquería y de cuestiones marinas. Así que tenemos que seguir trabajando en eso. ¿Ustedes creen que eso de la chichigua o cometa
¿tendrá mucho impacto, mayor impacto o es solamente, por ejemplo, para los agujones? ¿O ellos han pescado otra cosa? Bueno, anecdotalmente, o sea, una anécdota que nos Ajá, contó. de manera anecdótica, ellos haciendo los cuentos. Exacto. El pescador nos contó que ellos han capturado incluso dolphin fish, dorados, sí, que incluso han capturado dorados utilizando la cometa. Es algo sorprendente dado el tamaño de un dorado, pero yo diría en lo personal que es una buena forma de aliviar la presión sobre el área puedan tener directamente costera. un resultado más comercial. Exacto. Que afectaría menos a la zona arrecifal. Y en O sea que sería bastante interesante estudiar mejor esa arte de pesca Exacto. y ver si estimularla en la zona. También anecdóticamente cabe destacar vamos a decir, otras características que hay que considerar en lo que es la continuidad de este mismo estudio, porque anecdóticamente los agujones que se ven mucho más retirados de la línea costera de día, en la noche sí están bastante cerca de la zona costera. Entonces, hacer un análisis también de lo que sería la fauna de los peces, la ictiofauna, en la noche, también sería, vamos a decir, otro reto, pero dilucidaría más resultados en el entendimiento de lo que sería la caleta como área protegida. Y lo que vuelve a salir una y otra vez con un trabajo de unos estudiantes, salen a relucir muchísimas cosas que no se conocían, pero que es un gran aporte porque te traza pautas para nuevas líneas de investigación. Por eso de que unas especies que son nocturnas, entonces las pescan de día, sí, son muchísimas cosas que a lo mejor no sabemos ni del creo la mitad, por lo general. Eso es lo que pasa. Entonces, esa es la importancia y por eso estamos aquí hoy. Así que, ¿qué más podemos decir que se nos haya escapado de la caleta? Que ustedes recuerden. También con esto del comportamiento de las especies, tenemos que tener en cuenta que a diferencia de la Tierra, que pueda tener un poco más de limitaciones geográficas, el mar es un ambiente mucho más uniforme y mucho más conectado. Hay especies que nosotros vimos como los emulón, sí, estos son los, ¿cómo es que el nombre común siempre se me olvida, los grunts. Los bocayates. Los bocayates son... Que casi ya es que ya nos mandaron a hacer la seña, casi ya que nos callemos, así que para la despedida. Entonces, los bocayates generalmente son animales que se alimentan en la noche y permanecen en grupo bajo ciertas formaciones rocosas de día, que vimos ciertos grupos en este comportamiento en la caleta, pero en la noche no sabemos si estos están en la vecindad del parque o pueden venir de Boca Chica, pueden venir de otros lados. Entonces también combinar estudios de estas áreas colindantes para tener una visión más íntegra de todo. Claro, para ver el movimiento en la zona, lo cual en el mar es súper importante. Porque si cuidamos mucho, vamos a decir, si enfocamos todo en la caleta, excelente, pero si le están dando palo abajo en Boca Chica y las especies están migrando entre los dos ambientes, no se está haciendo el trabajo como debería hacerse. No, hay que... Yo considero que el trabajo también es un buen punto a relucir sobre cómo más o menos es la condición del área costera que tenemos en la costa este, porque la costa de la Caleta es muy similar al resto de la costa que tenemos en la zona este del Sería país. Un buen punto de partida y Exacto, modelo. de referencia. Totalmente de acuerdo. Miguel, para terminar. No. Gracias por venir a todos. Bueno, sí, gracias por hacer lo que han hecho. Gracias por seguir haciéndolo, porque este es el gancho que quiero tirarle. Que yo espero que terminen y sea un artículo. Y gracias también porque deben involucrar, porque involucren a los que vienen detrás de ustedes. Ustedes siendo estudiantes son los profesores de ellos, de los entusiastas más jóvenes, y son inspiración también para los no tan jóvenes. Están en un punto fantástico. Esa es la idea, establecer un continuum de generaciones. Sí. Y
y nada, gracias por habernos permitido compartir con estos jóvenes, alguien que ya no lo es tanto, y gracias por todo. Gracias a los amigos televidentes. Nos veremos pronto en otra entrega de Jóvenes Biólogos RD por Canal 4.